buenas noches, hermanos queridos. Dios les bendiga. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero las canciones de adoración siempre entran un poquito más profundo en nuestro corazón. Realmente todos necesitamos ser renovados, como decía la última canción, ¿no? A veces nos renovamos en casa, renovamos, no sé, por ahí algún mueble, renovamos nuestra vestimenta, por ahí renovamos muchas otras cosas. Pero la canción dice que nuestro corazón necesita ser renovado. Y fíjese que esa canción se conecta con la anterior que decía, temprano te buscaré. Porque realmente la renovación viene cuando buscamos a Dios, cuando nos encontramos con Él, cuando nos exponemos ante el Señor y Él tiene la oportunidad realmente de mostrarnos cosas que a veces nosotros no vemos dentro de nosotros. Y qué importante es renovarnos. La otra canción decía, tengo hambre. Y ese debe ser una oración continua. Señor, pon en mí hambre y sed de justicia. Ese hambre del Señor. Que son hermosas las adoraciones. La alabanza también, pero a mí las canciones de adoración me impactan de una manera un poquito diferente. Bueno, quisiera que imaginemos por un momento un salón lleno de egipcios. Y a José, el segundo hombre más poderoso del mundo, frente a 10 personas temerosas y temblando, sus propios hermanos. Y sabe, aquellos que lo traicionaron, que lo ultrajaron, que lo vendieron, que lo rechazaron. Y cualquiera podría decir, bueno, después de 20 años de espera, José le llegó el momento de cobrarse, de vengarse. Pero José hizo algo que solamente Dios puede explicar. ¿Sabe? Él llora, los abraza y les dice, no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Hoy vamos a hablar del perdón. No del perdón, ese perdón fácil. No, sino del perdón que sana familias, del perdón que restaura. Gracias, Susi. Del perdón que cambia el destino, el perdón que realmente transforma el corazón y la vida de una persona. Porque cuando el perdón entra, Dios tiene la gran oportunidad de convertir de víctima a propósito. Quisiera que leamos Génesis 45, por favor. Génesis capítulo 45, vamos a leer del verso 1 hasta el 9. Y la palabra del Señor dice así, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos.
y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. No es fácil leer esta escritura. Tal vez ahora yo la he leído en una manera tranquila, pero le puedo asegurar que más de una vez se me corrían las lágrimas. Cuando a uno le toca pasar o vivir momentos en donde se hace la pregunta: ¿perdono o no perdono? Porque uno tiene en mente realmente la herida, la ofensa, el daño recibido. Pero realmente la respuesta es positiva. Dios dice que lo mejor es perdonar. El perdón duele, pero libera. ¿Sabe? Sí, José lloró mucho. ¿Cuántas veces habrá llorado en silencio? ¿Cuántas veces recordó aquellas escenas en donde pudo percibir el rechazo, la brusquedad, el odio de sus hermanos, diciéndole cosas que realmente tal vez lo denigraron, lo hicieron sentir tan mal, y luego lo sacaron de una fosa para ponerlo en manos de comerciantes y llevarlo como esclavo? Lloró por la traición, por el rechazo, lloró por la humillación que le habían realmente aplicado sobre su vida. Lloró porque tuvo que estar lejos de su padre muchos años. José era el hijo preferido y realmente sus otros hermanos no pudieron entenderlo, no pudieron aceptar esa realidad y lo veían como un enemigo y no como un hermano. Sí, lloró porque realmente sus hermanos empezaron a sentir celo y después odio hacia él. Y yo soy consciente que el dolor, la ofensa, las heridas supuran y duele mucho. Duele mucho el corazón, inmensamente. Sí que duele el perdón, porque normalmente uno, ¿qué diría? Estos me las van a pagar, ya van a ver lo que les hago. Uno puede pensar de esa manera cuando realmente fue golpeado, tal vez por muchas formas,
¿no? Y realmente duele. Pero hay una realidad diferente. ¿Cuál es la realidad? Que realmente Dios nos dice: perdona a los hombres sus ofensas, para que vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios, sí. Dios nos manda realmente a perdonar. ¿Pero por qué? ¿Sabe? Porque realmente lo más asombroso en el perdón es la liberación que la persona obtiene cuando se da cuenta de que el perdón al único que le está haciendo daño, el rencor, el odio, al único que le está haciendo daño es a la persona que lo siente. La otra persona tal vez ni se entera, pero la persona que está continuamente pensando en lo que les hicieron, lo que le dijeron, cómo fue, si fue un golpe, si fue una palabra, si fue una traición, si fue esto, si fue aquello. Pero cuando uno perdona, hay libertad de ese resentimiento, que luego realmente pasa a ser odio y después una amargura que se extiende por todo el ser de la persona. ¿Cómo vivir lleno de amargura? ¿Cómo vivir lleno de odio y resentimiento? Realmente es una persona estancada, es una persona infeliz, es una persona que vive en la oscuridad continuamente, que no tiene las cosas claras, que muchas veces se puede estar quejando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, ¿sabe? Cuando yo perdono, me hace libre para seguir mi vida y para seguir creciendo. Porque si no perdono me estanco. Pero cuando perdono puedo realmente crecer como persona en muchas formas. Me libera realmente del veneno que empieza a extenderse sobre todo mi cuerpo, sobre todo mi ser. ¿Sabe? ¿Sabe que en los hospitales hay más gente enferma por problemas emocionales que por problemas físicos? Mucha gente llega al médico y le dice: me duele por acá, me siento así, pero detrás de ese síntoma hay otra realidad, que es que la persona va acumulando y acumulando resentimiento sobre resentimiento, y eso afecta realmente al cuerpo, no solo al alma, también al cuerpo. Sí, el perdón duele, pero me libera. Es una liberación completa cuando usa un perdón sincero y de todo corazón. Pero también, como dice acá las Escrituras, dice: Dios me envió para preservar la vida. ¿Usted cree que José alguna vez se imaginó que Dios iba a usar su vida para poder salvarla de toda su familia del hambre? Habían 2 años que no había habido producción de nada porque había una sequía tremenda. Y él le dice a sus hermanos: todavía faltan 5. Eso quería decir que posiblemente mucha gente murió de hambre. Mucha gente realmente murió de hambre. Pero Dios usó a José para poder preservar a su familia, la cual en un futuro iba a ser una nación muy grande, que era la nación de Israel. El perdón ve a Dios en medio del daño. El perdón nos ayuda a ver a Dios en medio del daño.
Sí, el verdadero perdón nace en un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón que realmente siente amor hacia Dios. Y José era esa persona, una persona que realmente estaba apegado a Dios. ¿Ah? Cuando quiso ser abusado, digámoslo así, por la esposa de Potifar, él dijo, ¿cómo haría yo tal pecado y pecaría contra Dios? Era alguien que realmente tenía a Dios en todo lo que él era y en todo lo que él hacía. Esa era realmente la decisión que había tomado de agradar a Dios a pesar de la situación que vivía, a pesar de todo lo que le había acontecido. José vio el obrar de Dios en su vida y decidió realmente perdonar a sus hermanos. Los perdonó a todos. José dejó de ser una víctima realmente para convertirse en un instrumento del propósito de Dios. El propósito de Dios fue mucho más grande. El propósito de Dios era mucho más grande. A veces no entendemos qué es lo que realmente Dios quiere con nuestra vida. Y a veces tal vez resistimos en dar ese perdón a otra persona que nos hirió. Pero detrás de esa obediencia, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere cumplirlo. Pero sabe, el plan de Dios se cumple cuando hay un corazón sensible y un corazón obediente. Un corazón que se rinde a Dios. Un corazón que realmente ama al Señor y quiere hacer su voluntad. ¿Ah? Dios le mostró que más fruto y más ganancia hay en el perdón que en la venganza. Uno a veces piensa que vengando se va a obtener algo, se va a sentir más aliviado, se va a sentir mejor. Yo conocí dos personas, dos hermanos que se fueron criando juntos, pero la mamá había puesto su amor sobre uno y sobre el otro siempre era a un lado. Y el que se sentía más amado empezó a despreciar a su hermano. Cuando los dos crecieron, esa mamá falleció, tenían el lote uno al lado del otro. Ellos tenían ganado. Y el ganado del menor cruzó la cerca del mayor. Cuando él vio que un animal de su hermano había roto la cerca y había cruzado, él fue a la cocina, tomó un cuchillo y se fue, porque el hermano quiso recuperar o traer al animal. Cuando lo vio dentro de su terreno, lo tiró al suelo, le puso la rodilla sobre el pecho y él desde tirado en el suelo le dijo, hermano, ten misericordia de mí. Saco el animal y me voy. Él le clavó el cuchillo en medio del corazón. No llegó ni al hospital vivo. ¿Sabe? Fue denunciado, fue a la cárcel. El abogado lo sacó a los 3 meses. Pero no pasó ni 6 meses, murió de angustia y de un paro cardíaco. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que en la venganza vamos a encontrar la solución que tanto anhelamos, pero mayor fruto y ganancia hay realmente en perdonar que en vengarse. La palabra de Dios dice, perdona a otros como Cristo te ha perdonado a ti. Perdona a los que te han herido, a los que te han ofendido, a los que te han ultrajado. Más bien, el Señor en Mateo capítulo 5 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid a ellos. Y es realmente lo que José hizo con sus hermanos. Realmente los bendijo porque les dijo, no, yo no me voy a vengar, yo les voy a proveer para que todos ustedes puedan realmente vivir.
de hijo a esclavo, de esclavo a la cárcel, pero de prisión a gobernador de todo Egipto. José ni por acá se le hubiera ocurrido de que Dios tenía un plan tan sublime, tan especial para él. No, nunca realmente él lo pensó de esa manera, pero Dios ya tenía un plan. Yo no sé si en medio nuestro hay alguien que necesita perdonar y que tal vez ha estado, lo voy a llamar así, ha estado rumiando su dolor uno y otro día y acordándose qué es lo que le dijeron, qué le hicieron. Déjeme decirle, Dios le dice en esta noche, perdona a quien te ha herido, a quien te ha ofendido. Perdona de todo tu corazón. Anda delante de Dios y decile, Señor, yo no puedo perdonar, pero recibo el perdón tuyo para perdonar a tal persona. Porque no estamos capacitados para perdonar así naturalmente. Lo más natural de nuestra carne es vengarnos. Pero cuando le digo, Dios, ayúdame a perdonar, ¿sabe? Él pone su perdón en el corazón para uno poder perdonar a otra persona. Sea quien sea. Sí. No hay duda que Dios obra favorablemente sobre quienes están dispuestos a perdonar y rendirse a su voluntad. ¿Hubiera sido el destino igual de José si él no perdonaba? Era muy posible que no. Pero cuando él decidió perdonar, Dios realmente puso en ejecución ese plan de usarlo para preservación de vida. Dios tenía otro propósito con la vida de José. Y cuando realmente José dio ese paso, Dios lo empezó a levantar al punto que se convirtió un esclavo en el gobernador de todo Egipto. Sí, mire lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Sí. ¿Sabe? Yo no puedo controlar el daño que me pueden hacer, pero sí puedo decidir ver a Dios actuando sobre esa situación en la que realmente me toca vivir. Sí, realmente perdonar es lo mejor. El perdón restaura y da propósito. Dice, para preservar posteridad sobre la tierra. Dicho en otras palabras, para salvar la vida de toda la familia de Jacob, que venía a ser la familia de José. Si el perdón restaura la confianza, restaura la paz, restaura el corazón, restaura la vida. Sí, ayuda a que las heridas no sigan abiertas, no sigan supurando y doliendo. El perdón nos restaura realmente en forma completa, porque perdonar es sanar. El corazón se sana. El ya no cargar con esa carga o esas cadenas que me toca llevar día tras día. ¿Por qué? Porque si no perdono estoy atado a la otra persona, pero si perdono, Dios me hace libre y Dios realmente trae sanidad. Después Dios trata con esa otra persona. Fíjese que uno de los hermanos de José, cuando José le dijo, ¿y tienen más hermanos? Bueno, quedó el menor con nuestro padre. Con quien tienen un hermano menor. Bueno, uno de ustedes va a tener que quedarse hasta que me traigan
a ese hermano menor, porque ese hermano menor era hermano de José, de papá y mamá. Se quedó uno de ellos, lo trajeron a Benjamín y luego él hizo de que pusieran en el bolso de Benjamín la copa de José y dinero. Cuando iban de camino, dijeron, bueno, vamos a revisar, vamos a ver, y cuando fueron a la bolsa de Benjamín, encontraron la copa de José y encontraron dinero. Y se asombraron. ¿Qué es esto?, dijeron. Al poco tiempo llegaron las personas que José mandó y hizo arrestar prácticamente a Benjamín y lo volvieron a Egipto. Y uno de ellos, Judá, le dice, no, toma mi vida, yo pongo mi vida por Benjamín. A lo largo de los años había sido tanto también la culpa de ellos que se vio que Dios también había estado trabajando en los 10 hermanos. ¿Sabe? Dios obra en un lado como en el otro, pero sobre todo Dios quiere a nosotros como hijos que nosotros realmente demos ese paso del perdón, que es tan importante en nuestra vida. No hay perdón, no hay ofensa chica ni ofensa grande. A veces uno tiene que decidir y ir y perdonar a quien realmente nos ha ofendido. Y si fui yo el que ofendí, tengo que ir y reconocer que actué mal y pedir perdón. El perdón te libera a ti primero y ves la mano de Dios en el dolor y restaura lo que la ofensa rompió. ¿Sabe? El perdón restauró la vida de José y Dios lo usó para salvar la vida de toda su familia. Dios tiene un propósito mucho más grande, tal vez impensado, para aquel que perdona. ¿Sabe? Yo nunca imaginé que lo que vivimos con Lolita, Dios lo iba a usar muchas veces. ¿Sabe las veces que hemos compartido el testimonio con matrimonios o parejas y hemos visto personas terminar llorando, pero no porque uno lo contó, es porque Dios quiso usar algo en lo cual Dios nos restauró, donde hubo un perdón sincero después de haber pasado por un tiempo muy oscuro o muy difícil, muy crítico. Dios nos restauró. Y cuando hemos contado esto a otras parejas, hemos visto cómo Dios ha estado obrando en la vida de esas personas. Muchas veces lo hemos hecho, y lo hemos hecho realmente no por asombrar a nadie ni por llamar la atención, porque queremos que otras parejas entiendan de que no es la separación, no es el divorcio, es el perdón cuando hay ofensa de un esposo hacia la esposa o viceversa. Dios realmente nos levantó, hizo de nosotros un testimonio que habrán muchas veces más en que lo podamos compartir. Y sabe, digo, gracias Señor, porque tuviste un propósito. Es decir, nos levantaste con un propósito e hiciste de que aquel dolor se convirtiera realmente en algo que puede ayudar a otros que lo necesitan. Qué cosa más linda, más importante cuando realmente uno ve la mano de Dios en medio de la situación en que uno está viviendo. Nuestra crisis no definió nuestro destino, pero Dios sí lo definió. ¿Sabe? Había 2 hermanos y había una finca en medio. Un día tuvieron una pelea, pero horrible. Uno de ellos fue y contrató un carpintero y le dijo,
Mirá, quiero que me levantes una cerca pero altísima. Al otro día vino el carpintero y en vez de una cerca hizo un puente. Y uno de los hermanos cruzó y fue a donde su otro hermano y le dijo: lo lamento mucho, he sido un tonto. Y el otro hermano le dijo: yo también. ¿Me ayudas a restaurar la otra parte? ¿Sabe? Estos 10 hermanos esperaban de que José levantara un muro y los castigara. Pero José levantó un puente cuando decidió proveer para su familia. ¿Por qué no levantas un puente en tu vida y decides perdonar a quien te puede haber ofendido, herido o dañado? ¿Sabes? Siempre el perdón va a ser mejor que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. El perdón no construye muros, construye puente, restaura realmente el daño que rompió la relación o la vida. Yo te invito a ponerte en pie. Piensa en lo que has escuchado. Puede ser que estás aguantando y no sabes qué hacer con el dolor que puede haber en tu corazón por alguien que posiblemente te hizo daño, te ofendió, te hirió. A veces los papás nos podemos equivocar, a veces los hijos se equivocan y hay conflicto. A veces puede ser tal vez una maestra, un profesor, un patrón, un jefe, pero no sigas guardando eso que continuamente te puede estar dañando. Decide en esta noche perdonar. Decide perdonar. Vamos a orar. Inclina tu cabeza. Amado Padre Celestial, nos rendimos delante de ti en esta noche. Reconocemos, Señor amado, que la falta de perdón no nos va a ayudar en nada. Por eso, Padre, decidimos perdonar a quien nos haya ofendido, herido o causado daño. Señor, prepara nuestro corazón para poder dar ese paso de fe y poder hacer tu voluntad. Gracias, Dios. Tal vez en esta noche hay alguien que tal vez no ha recibido el perdón de Dios y necesita dar ese paso. Si tú no has recibido el perdón de Dios, esta puede ser el momento, la hora, la noche, el tiempo que Dios ha escogido para ir a tu corazón y a tu vida. Si alguien quiere recibir el perdón de Dios, haga esta oración conmigo. Dígale a Dios con todo su corazón: Padre Celestial, necesito tu perdón. Yo te ofendí. No hice tu voluntad. Pero tu palabra dice que tú perdonas. Me arrepiento de todo corazón
Y te pido que en vez del resentimiento, en vez del vacío, en vez, Señor, de otra cosa, tú llenes mi corazón. Sé que me amas y sé que quieres lo mejor para mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te pido esto. Y por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Que la bendición tuya, Señor amado, oh Dios, sea cada día de la vida de estos nuevos bebés espiritual, los cuales, Señor amado, solo tú los puedes bendecir y conducir a una vida, oh Dios, de deleite, de victoria y de bendición. Gracias, Señor. Te alabamos, te honramos y te damos a ti toda nuestra gratitud, toda nuestra alabanza, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.